Todo el mundo sabe que el Ultra Instinto es una técnica de los dioses, una técnica que sabemos que fue Whis que le enseñó a Goku, si no me equivoco, ¿verdad? Pues para entender cómo Goku obtuvo esta técnica tenemos que remontarnos a principios de Dragon Ball con el abuelo Gohan. Básicamente desde que Goku empezó su aventura en las artes marciales. Es una locura lo que se ha trabajado esta técnica desde cada maestro que Goku ha tenido, es una locura. El abuelo Gohan, aunque no duró demasiado vivo, igualmente le enseñó algo vital a Goku: valores, tales como el autocontrol, el respeto, la calma, que la calma en particular es especialmente importante para el Ultra Instinto. Aparte le enseñó la humildad y la mentalidad de aprendiz, que esto es lo que permitió que otros maestros forjaran a Goku, así que espero que estés tomando nota. Pero si hablamos de la base de Goku, realmente fue el maestro Roshi quien se encargó de esa parte, y justamente es donde Goku va luego, que aunque la meta principal era superar el límite humano, se da cuenta de que todavía son bastante pequeños y tienen que aprender bastante, por lo que primeramente los educa. Les dice que las artes marciales son la búsqueda de la salud y la conexión de mente y cuerpo, que aquellos que tengan poder y lo usen para el mal tienen que ser derrotados con un ataque devastador, que aunque suene bastante increíble para la época, pues Roshi enseñó a Goku a tener que actuar sin pensar conscientemente. Mismo Whis en el manga menciona que Roshi está rozando el concepto del Ultra Instinto, o sea, tiene literalmente el reconocimiento de un ángel. El entrenamiento con caparazones, por ejemplo, les enseñaba a mover cada parte de su cuerpo eficientemente. De hecho, el mismo Kami-sama, que no se olvide que es el dios de la tierra, le copia el método de entrenamiento a Roshi, incluso el mismo Whis. ¡Qué capo! Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. Aunque Goku todavía era pequeño para entenderlo y solamente quería que le enseñaran artes marciales a pelear a lo bruto. Pero como dije anteriormente, es lo que hace a Goku ser Goku hoy en día. Es una locura. De hecho, en la saga de Cell, Goku tiene tanta ventaja con los demás justamente por esta frase. Solamente hay que ver los resultados. Tanto Goku como Krillin pudieron exceder las expectativas del primer torneo con diferencias. Una locura lo que papaleaban a todo el mundo. El mismo maestro Roshi tuvo que entrar para que no perdieran la humildad. Wow. Y esto fue una buena decisión, porque justamente luego hay un personaje que pierde la humildad por ganar el torneo. Aunque sea de manera un poco indirecta, Goku también pudo aprender cuando el maestro Roshi le decía a Yamcha que gasta mucha energía en movimientos innecesarios. También diciéndole a Krillin que la desesperación lleva a que pierda total control de la batalla. Luego de ese mismo torneo, Roshi dice ya que no tiene nada que enseñarles, pero como sabemos, el último maestro de Goku no fue Roshi para nada. Luego sigue el capo maestro Karin, que era llamado, por cierto, el dios de las artes marciales. Wow, qué tiempos. Así que Goku empieza a entrenar con el maestro Karin, y la primera lección que le da es dejar de reaccionar a los movimientos del oponente y mejor leerlos antes de que ocurran. El aire fino de la torre de Karin hizo que Goku se diera más cuenta todavía de que hace demasiados movimientos innecesarios. Intenta enseñar a Goku que no gaste energía en movimientos innecesarios, que por cierto Goku al parecer no lo aprendió, y Vegeta tuvo que explicarle esto en Dragon Ball Super Hero. Lo que Vegeta se olvidó de mencionar es que tienes que suscribirte a Mazaten para que funcione todavía mejor. Aún así, Goku sí que mejoró bastante su habilidad y sus movimientos. Esto se demuestra perfectamente en el rematch con Tao Pai Pai, que dice que la velocidad de Goku es imposible de alcanzar. Ahora sí, Goku sube un poquito más y llega al dios, al verdadero dios, pero esta vez al dios de la tierra. Oh, bueno, casi. Primero pasó por Mr. Popo, que le enseñó algo importantísimo. Le enseñó a percibir el ki, es decir, percibir los movimientos de los enemigos sin usar la vista. ¿Esto qué significa y qué tiene que ver con el Ultra Instinto? Todo. Es el primer entrenamiento que Goku recibe en el cual tiene que privarse de alguno de sus sentidos. Que recordemos que el Ultra Instinto se basa en justamente eso, en dejar los sentidos atrás y simplemente
dejar que el cuerpo reaccione por sí solo. Que me sorprende que Goku no dominara el Ultra Instinto simplemente con las enseñanzas de Mr. Popo, qué locura. Y así los siguientes 3 años se pasó entrenando con Kami-sama. Goku pasó el tiempo meditando, entrenando y afinando su mente y espíritu. Me atrevería a decir perfectamente que aquí es donde empieza la moralidad de Goku de perdonar a sus oponentes y dejarlos con vida. Se eliminan ya por completo los pensamientos negativos, la ira, el resentimiento, el ego, lo que sea que se te pueda ocurrir. Básicamente Mr. Popo y Kami-sama prepararon la mente de Goku para que dejara de depender del pensamiento racional a la hora de combatir, algo que ni el maestro Roshi ni los anteriores habían pulido completamente. De hecho, ni siquiera el mismo Goku hasta Dragon Ball Super. Luego de Goku morir, pues va a entrenar con Kaio-sama, que para mí también es de los más importantes, al menos en la serie. En cuanto al Ultra Instinto, bueno, le enseñó técnicas importantes como el Kaioken o la Genki Dama, que sin esas técnicas Goku no nos hubiera salvado, así que bueno, ya en serio, carga el mismo mensaje que dicen los anteriores: el balance entre el cuerpo y la mente es la clave. El Kaioken, aunque parezca una técnica de fuerza bruta, requiere calma para activarse, la misma calma necesaria para recolectar energía en la Genki Dama. Luego el siguiente maestro de Goku es el mismo Goku. Durante un largo tiempo se entrenó a sí mismo para la saga de Namek. En la saga de Cell se entrenó también a sí mismo, incluso siendo maestro de Gohan, y lo mismo pasa en la saga de Majin Buu. La prueba de que para ese punto Goku era un auténtico maestro y un genio es que pudo dominar por completo el Super Saiyan 1, cosa que ningún otro personaje pudo. Ni siquiera Trunks y Vegeta pudieron descifrarlo luego de entrenar 2 años en la habitación del tiempo, ni siquiera Gohan del futuro. Y que Goku sea el que descifrara esto es un acierto total, porque es el único que tuvo entrenamiento de diferentes maestros, considerados los mejores de la Tierra, incluso un Kaio-sama. Pero si Goku decidió ser discípulo otra vez es porque básicamente se dio cuenta de que le faltaba mucho para aprender, por ejemplo con el Super Saiyan 3, que es un total desacierto del personaje. Tenía básicamente un poder que no podía controlar. Así que el siguiente maestro que Goku obtiene es Whis. ¿Y qué maestro? El estilo de combate de este personaje se basa básicamente en el Ultra Instinto, por lo que es el mejor candidato para enseñar esta técnica, obviamente. Whis es básicamente la culminación de todo el entrenamiento y enseñanza que le dieron a Goku anteriormente. Whis no hace ningún tipo de movimiento innecesario. Whis no piensa al momento de atacar. Whis tampoco tiene emociones. Y aunque en el anime queda un poquito confuso porque parece que Goku aprende el Ultra Instinto de la energía de la Genki Dama o algo así, en el manga es mucho más claro. Y no fue hasta que Maestro Roshi, tremendo capo, se pusiera a pelear con Jiren que Goku recordó todo lo que le habían dicho sus maestros anteriormente. Y seguro que también recordó los videos de Masaten que vio anteriormente, porque sí, desde que yo le hice un video a Goku, él está suscrito. De hecho, mira aquí el video. Así que Goku por fin domina el Ultra Instinto, aunque la primera vez que lo usa pues es por muy poco tiempo, pero lo domina. Ya después con un poquito más de tiempo sí que lo refina bastante más, y así es como Goku pudo aprender el Ultra Instinto. No es un guionazo para nada. Y el que diga esto no se ha visto bien Dragon Ball ni Dragon Ball Z y mucho menos Dragon Ball Super.